Hola, mi nombre es Brian Emilio Ortiz Ramírez, alumno del Instituto Tecnológico de Chilpancingo de la carrera en Ingeniería en Sistemas Computacionales, de la materia Lenguajes y Autómatas 2. Hablaremos sobre la conversión de notación infija a notación posfija. Primero analizaremos qué es la notación infija. Tenemos como definición la forma más común que utilizamos para escribir expresiones matemáticas. Su notación habitual sigue este orden. Primero un operando seguido de un operador y por último un segundo operando. Como podemos ver en la representación de 3 más 5, donde el 3 es un operando y el 5 igual es un operando y el más es un operador. El ejemplo que tenemos, 3 por 4 es igual a 12, 3 por 4 más 2 es igual a 14, 3 por paréntesis de apertura más 4 más 2 paréntesis de cierre, lo cual es igual a 18. Se presenta una expresión de ejemplo en notación infija, el cual es 8 entre 2 paréntesis de apertura, 2 más 2 paréntesis de cierre. Ahora hablaremos sobre la notación posfija. Su definición nos dice, como su nombre lo indica, se refiere a que el operador ocupa la posición después de los operandos. Su notación habitual sigue este orden. Es primero el operando, seguido del segundo operando y por último el operador. Nos muestra la siguiente representación donde A y B son operandos y el operador más está al final. Aquí en los ejemplos tenemos una expresión en notación interfija y la misma expresión en su notación posfija para poder representarla y ver cómo se trabaja. Notación interfija A más B menos C, en la notación posfija AB más C menos. Para poder realizar la conversión de notación interfija a posfija hay que tener en cuenta la precedencia de operadores, la cual tenemos como mayor precedencia que son la número 4, los paréntesis, corchetes o llaves. Después de esto sigue la precedencia número 3, la cual serían la potencia y la raíz. El número 2 seguido de multiplicación y división. Por último tenemos la suma y la resta. También tenemos que tomar en cuenta las siguientes reglas, que cuando tengamos una igual precedencia, nuestros operadores se cambiarán. Cuando la precedencia sea mayor, se agregará a la pila. Cuando la precedencia sea menor, se sacarán los operadores y después se agregará a la pila. Cuando tengamos un paréntesis de cierre, la pila se vaciará. Bien, ahora analizaremos la conversión de una expresión en notación infija a posfija de manera manual. Vamos a analizar la siguiente expresión, la cual es la conversión de la expresión paréntesis de cierre de apertura A más B, paréntesis de cierre por paréntesis de apertura C menos D, paréntesis de cierre. Bien, para esto necesitamos dos pilas, la pila de operadores y la pila de salida. Bien, ahora para realizar la conversión de esta expresión, lo que necesitamos es empezar a analizar carácter por carácter. Empezamos con el paréntesis de apertura, donde nos dice que cuando tengamos un paréntesis de apertura, lo agregaremos a la pila de operadores. Lo agregamos, avanzamos y nos encontramos con una letra. Esto nos dice que cuando tengamos una letra o número, lo agregaremos a la pila de salida. Continuamos y encontramos con un operador. Cuando tengamos un operador, se agregará a la pila de operadores. Continuamos y tenemos otra letra. La agregamos a nuestra pila de salida. Continuamos y encontramos
no es una paréntesis de cierre. Lo agregamos a nuestra pila de operadores. Bien, cuando tengamos paréntesis se analizará lo que tenemos aquí y entonces tenemos paréntesis de apertura y paréntesis de cierre y entre ellas un operador. Nuestro operador será pasado a nuestra pila de salida. Bien, después de haber sacado nuestro operador y pasarlo a la pila de salida, el siguiente paso nos lleva a eliminar nuestros paréntesis de apertura y de cierre. Una vez eliminado, podemos continuar evaluando nuestra expresión. Encontramos un operador, el cual es el signo por. Lo agregamos a nuestra pila de operadores. Continuamos leyendo. Encontramos un paréntesis de apertura. Lo agregamos a nuestra pila de operadores. Continuamos leyendo. Encontramos con una letra, en la cual la agregamos a la pila de salida. Continuamos leyendo y encontramos un operador, el cual es el signo o símbolo menos de resta. Continuamos leyendo y encontramos una letra, la cual agregamos a nuestra pila de salida. Continuamos leyendo y por último encontramos un signo o un paréntesis de cierre. Bien, como nos los dice aquí, debemos de tomar en cuenta la precedencia y tenemos como mayor precedencia paréntesis, entonces se analizará primero lo que viene dentro de nuestro paréntesis. Como solo tenemos un operador, lo que haremos será expulsar o sacar nuestro signo menos y pasarlo a nuestra pila de salida. Después de esto, lo que se debe de realizar es eliminar nuestros símbolos desde nuestro paréntesis de apertura a nuestro paréntesis de cierre. Una vez eliminados, tenemos como último que nuestra pila aún no está vacía, la cual expulsaremos nuestro símbolo o nuestro operador de multiplicación y la pasaremos a nuestra pila de salida. Bien, ahora ya tenemos todos nuestros caracteres, toda nuestra expresión evaluada, carácter por carácter, donde ahora nos da como resultado en la pila de salida la expresión que tenemos acá, pero hay que tomar en cuenta que esta debe de ser expulsada o debe de dar resultado al revés, o sea, debe de comenzar por la primera posición y no por la última. Entonces tenemos como resultado A, B más C, D menos por. Y así es de esta forma como las expresiones de notación infija a posfija son convertidas. Bien, una vez comprendido el funcionamiento de forma manual de cómo se convierte una expresión en notación infija a posfija, lo siguiente que se debe de realizar es un algoritmo de pseudocódigo
para posteriormente hacer el programa en el lenguaje Ruby. Bien, una vez construido nuestro algoritmo, lo analizaremos. Tenemos un algoritmo que convierte una expresión interfija a posfija, donde comenzamos en el inicio. Tendremos que pasar una expresión en notación interfija como entrada, pila operadores, la cual se crea una pila vacía que contendrá los operadores de la expresión a convertir. La pila salida se crea una pila vacía que contendrá los números y operadores de la expresión resultado. Como siguiente paso leemos la expresión, donde extraemos el primer valor de la expresión y lo asignamos a una variable llamada auxiliar. Según sea el caso de auxiliar, tenemos que auxiliar sea igual a un número, a una letra. Este agregará auxiliar a la pila de salida. Si auxiliar es igual a un signo de apertura o a un paréntesis de apertura, este se agregará a la pila de operadores. Si auxiliar es igual a un signo o un paréntesis de cierre, realizaremos un mientras la pila de operadores no esté vacía y el último operador sea diferente de un paréntesis de apertura. Haremos un pod de la pila de operadores y se rescatará con un auxiliar, con una variable llamada auxiliar 2. Después hacemos un push de auxiliar 2 a la pila de salida y aquí se acabaría nuestro ciclo. Por último, después del ciclo hacemos un pod a la pila de operadores en donde eliminamos o sacamos desde el paréntesis de apertura hasta el paréntesis de cierre. Si auxiliar es igual a un operador, se hace otro mientras la pila operadores no esté vacía, y si precedencia o evaluar precedencia, precedencia hace referencia a un método donde tenemos el tope de la pila sea mayor o igual a la precedencia del auxiliar de la variable, del valor que trae o el carácter que trae la variable auxiliar. Se realiza un pod de la pila operadores y se rescata con un auxiliar 2, una variable auxiliar 2. Se hace un push de auxiliar 2, el cual se agrega a la pila salida. Se termina nuestro ciclo. Se hace un push de auxiliar a la pila de operadores. Se terminan nuestros casos de según sea y se termina de leer la expresión. Seguido de esto tenemos que mientras la pila de operadores no esté vacía, se hace un pod de la pila de operadores y se rescata con una variable auxiliar. Se agrega a nuestra pila de salida dicha variable auxiliar y se termina nuestro ciclo. Después de esto se destruye la pila de operadores para que ésta quede vacía. Para poder imprimir nuestros resultados se pregunta si la pila de salida no está vacía, y si no está vacía se imprime la expresión en notación interfija. Después de esto se imprime la pila de salida en notación posfija desde la primera posición, lo cual sería nuestro resultado. Y si no es ninguno de estos casos, se imprime un error. Se termina nuestra condición. Terminamos nuestro método. Y entonces aquí está nuestro método de evaluar precedencia, la cual nos ayuda a evaluar la precedencia de nuestros operadores, donde tenemos que si auxiliar es igual al signo más o auxiliar es igual al signo menos, nos retornará el número 1. Si no es así, y si auxiliar es igual al signo por o al signo entre, nos retornará el número 2. Si auxiliar es igual a la potencia
o al símbolo de dólar, que significa igual a potencia, nos retornará el número 3, y si no es ninguno de los casos, retornará un número 0. Cabe mencionar que este método recibe como parámetro al auxiliar o al carácter que trae auxiliar. Bien, una vez comprendido nuestro algoritmo, podremos pasar a configurar o a codificar nuestro código en el lenguaje Ruby, el cual se explicará a continuación y se mostrará algunas pruebas de su funcionamiento. Bien, ahora realizaremos la explicación de nuestro código en el lenguaje Ruby. Como primer paso se establecen las variables expresión 1, 2, 3, 4 y 5, las cuales contendrán nuestras expresiones en notación interfija que serán transformadas o convertidas a notación postfija. Como siguiente tenemos el método evaluar precedencia, el cual recibe un auxiliar, donde nos dice que si auxiliar es igual al operador más o auxiliar es igual al operador menos, nos retornará el número 1. También tenemos que si auxiliar es igual al operador multiplicación o al operador división, nos retornará un número 2. Tenemos que si auxiliar es igual al operador potencia o es igual al símbolo de pesos, nos retornará un número 3, y si no es ninguno de estos casos, nos retornará un número 0. Después de esto se realiza un método llamado conversión, el cual recibirá nuestra expresión a analizar. Dentro de este se define la variable o la pila operadores, la cual debe de estar vacía, y la pila salida, la cual de igual manera debe de estar vacía. Analizamos nuestra expresión carácter por carácter. Después de esto asignamos a una variable llamada auxiliar el carácter que se está analizando. Según sea o el caso de auxiliar, cuando éste contenga una letra o un número, se asignará a la pila de salida con un push. Cuando nuestra variable auxiliar sea igual a un paréntesis de apertura, este se asignará a la pila operadores con un push respectivo de auxiliar. Tenemos ahora que cuando sea un paréntesis de cierre, se debe de asignar a una variable llamada auxiliar 2 el último elemento que contiene la pila operadores. Después de esto se hace un while, un ciclo en donde preguntamos que si la pila de operadores no está vacía y el último elemento de la pila de operadores es diferente del paréntesis de apertura, se realiza un push a la pila de salida del último elemento que contiene nuestra pila operadores, el cual lo sacamos por medio de un pot para también eliminarlo. Después de esto se eliminan nuestros paréntesis de apertura y de cierre. Ahora tenemos el caso de cuando nuestra variable auxiliar sea cualquiera de estos operadores, ya sea el de suma, resta, multiplicación, división, potencia o el de pesos. A la variable auxiliar se le asignará el último elemento que tiene nuestra pila de operadores. Después de esto se hace un ciclo while en el cual se pregunta que si nuestra variable o nuestra pila operadores está vacía. Si no está vacía y si nuestro método evaluar precedencia, el cual le pasamos el último elemento de nuestra pila operadores,
es mayor o igual a evaluar precedencia del auxiliar del carácter que trae auxiliar. Si es mayor o igual, se asignará a auxiliar 2 el último elemento que contiene la pila operadores y también eliminándolo. Después de esto se realizará un push a la pila de salida donde se agregará el valor o el carácter rescatado por auxiliar 2. Por último tenemos que nuestra pila de operadores se le hará un push de auxiliar donde se agregará el carácter que contiene auxiliar. Esto es para evaluar nuestra precedencia de operadores. En este caso se termina nuestro case y también se termina nuestra evaluación de carácter por carácter. Después se realiza un ciclo while donde se pregunta que si la pila operadores no está vacía o es mayor a 0, lo cual nos dice que no está vacía. A la variable auxiliar se le asignará el último elemento que contiene la pila operadores, pero también este se eliminará. Después de esto, la pila salida se realizará un push de auxiliar para agregar así nuestro operador o lo que contenga nuestra pila de operadores. Se termina nuestro ciclo y por último limpiamos nuestra pila de operadores para que ésta quede vacía por completo. Para finalizar, preguntamos si nuestra pila de salida no es diferente de vacío o no está vacío, pues nos debe de imprimir la expresión en notación interfija y también nos debe de imprimir la expresión en notación posfija, la cual es nuestro resultado. Si no es ninguno de estos casos, nos imprimirá un error. Bien, así es como funciona nuestro código. Y ahora vamos a realizar las pruebas de nuestras expresiones que tenemos acá, las cuales fueron asignadas por el profesor. Vamos a ejecutar nuestro código. Tenemos aquí nuestros resultados de todas las expresiones. Para verificar que estén correctamente evaluadas, abrimos nuestra tabla y vamos a comprobar cada una de ellas. Como podemos ver, nos muestra la expresión en notación interfija y en notación posfija. Tenemos nuestra primera expresión en la cual es a más b y nos da en notación posfija a b más, la cual vemos que es correcto. Nuestra segunda expresión es a más b menos c, la cual en notación posfija sería ab más c menos, ab más c menos. La tercera expresión interfija es entre paréntesis a más b por entre paréntesis c menos d. Nos daría como notación posfija ab más cd menos por, la cual vemos en nuestra tabla que es correcto. Nuestra cuarta expresión a convertir de interfija a posfija es a, el signo de pesos, b por c menos d más e entre f entre paréntesis de apertura g más h entre ya paréntesis de cierre. Tenemos como resultado en notación posfija AB, este símbolo de pesos, C por D menos E, F entre G, H más entre más, la cual vemos que es correcto. Y analizando las demás que faltan, vemos que nuestro código hace la conversión adecuadamente.
Bien, para que sea de una mayor comprensión, nuestro código, vamos a ver cómo de forma manual también se puede realizar. Vamos a comentar cada uno de estas partes de nuestro llamado a nuestro método y analizaremos solamente una expresión. Pero para esto vamos a descomentar nuestros puts, donde nos irá imprimiendo cada uno de los pasos que se vieron en la forma manual de cómo realizar la conversión. Ahora ejecutamos nuestro código. Y aquí podemos notar cómo parte por parte nos va evaluando y va realizando así como se realizó de forma manual nuestro código. Comenzamos con nuestra expresión, es esta, la número 3, la cual nos muestra que primero se tiene el carácter de paréntesis de apertura, la cual lo agrega a la pila de operadores. Después pasamos a nuestro paréntesis, al siguiente carácter, el cual es la letra A, la cual lo agrega a la pila de salida, seguido del operador más, el cual lo agrega a la pila de operadores. Después continúa la letra B, lo agrega a la pila de salida. Tenemos el carácter de paréntesis de cierre, donde se realiza nuestra precedencia y se extrae el carácter o el operador más y se asigna a la pila de salida. Después continuamos, nos imprime nuestra pila de operadores vacía, donde se eliminó desde nuestro paréntesis de apertura a cierre. Tenemos como siguiente carácter nuestro operador de multiplicación, lo agrega a nuestra pila de operadores, seguido de nuestro carácter de apertura, de paréntesis de apertura, el cual lo agrega a nuestra pila de operadores. Después el carácter que sigue es una letra C, el cual la agrega a la pila de salida. Después nos aparece un operador de menos, de resta, el cual lo agrega a nuestra pila de operadores. Ahora tenemos nuestra letra D, el cual lo agrega a la pila de salida. Tenemos el carácter de paréntesis de cierre, el cual lo agrega a nuestra pila de operadores y realiza la precedencia, donde nos dirá que primero se ejecutarán los paréntesis, y así es como se extrae nuestro símbolo menos o nuestro operador menos y se agrega a la pila de salida. Y por último vemos que nuestra pila de operadores aún contiene elementos, la cual lo pasará a nuestra pila de salida. Y aquí tenemos, por ejemplo, nuestra pila en notación interfija y nuestra pila en notación postfija. Y así es como funciona nuestro código en Ruby. Funciona correcta y adecuadamente.